A continuación vamos a presentar el grupo de automatización 2 del segundo corte, integrado por Ricardo Gómez, Juliana Castillo, Javier Guerrero, María Consuelo Espinosa, César Hilario. y Juan Manuel Pasagas. El mando ya es por medio de componentes eléctricos. Entonces tenemos una caja de pulsadores con diferentes tipos de pulsador. Tenemos un pulsador tipo perilla y un pulsador tipo automático. La diferencia que radica es que el tipo perilla me permite dejar el vástago en una posición del cilindro. El automático me permite activar el cilindro, el vástago del cilindro, y el retroceso es automático. Este circuito se compone de un manómetro para obviamente registrar la presión de entrada del aire, una válvula distribuidora, una válvula solenoide 3.2 por retroceso de muelle, y tiene obviamente su verificación manual también. El circuito está cargado a 24 voltios positivos y el retroceso es 0 voltios a polo tierra. Bueno, buenas noches. Vamos a explicar el funcionamiento del circuito que mi compañero explicó. Este compone de una válvula repartidora, que es esta de acá, un pulsador y un solenoide. Entonces, al activar el mando, el cilindro se acciona y el vástago sale automáticamente. Guía de laboratorio número 7, ejercicio número 1, mando directo en cilindro de simple efecto por impulso permanente electroválvula 3.2 monestable. Se compone de una fuente de aire, una unidad de mantenimiento, una válvula 3.2 y un cilindro simple efecto. El funcionamiento, ¿cuál es? Así está. Aquí vemos el circuito cuando el circuito cuando no está activado es normalmente abierto, y cuando el circuito es activado entonces es normalmente cerrado. Abierto. A continuación vamos a explicar el punto 2 del taller 7. Básicamente es el mismo montaje del ejercicio anterior, que tenemos un pulsador, un vástago de simple efecto, una válvula repartidora y un mando de pulsadores. Entonces, como vemos en la guía, lo que vamos a hacer, a diferencia del punto anterior, es hacer el cierre del circuito y hacer una conexión entre ambos pulsadores. Entonces conectamos desde la parte de arriba, como nos dice acá, este circuito, y lo cerramos hasta donde va la fase 2. Y desde acá hacemos la otra conexión que va desde la parte de abajo, que dice acá, hasta la parte de acá. Entonces, ¿qué me permite esto? Es activar el mando o la válvula desde dos puntos diferentes. Lo puedo por la parte de arriba, o el mando desde la parte de abajo, o las dos al mismo tiempo. Guía de laboratorio número 7, ejercicio número 2, mando de cilindro simple efecto desde 2 puntos, electroválvula 3.2 monoestable. Vemos entonces una fuente de aire, una unidad de mantenimiento, una electroválvula 3.2 y un cilindro simple efecto. La diferencia del ejercicio anterior es que este se permite activar por dos pulsadores, es decir, el S1 o el S2, y vemos entonces acá, este sería el circuito normalmente abierto, o sea, se comporta así cuando el circuito no está activo, y cuando el circuito se activa, entonces sería normalmente cerrado, como aparece acá. Entonces, normalmente abierto, normalmente cerrado. Bueno, a continuación vamos a explicar el ejercicio 3 de la guía 7, que es el mando cilindro simple efecto desde 2 puntos a la vez, válvula 3.2
monoestable. Lo que vemos aquí es igual a los anteriores circuitos, solo que se diferencia en la conexión del módulo de pulsadores. Lo que se hace es conectar desde la fuente hasta el punto positivo, luego sale el circuito, se cierra y vuelve y sale, se conecta con la válvula solenoide, en dos retorno muchos. ¿Qué es lo que me permite este circuito en serie? Activar el cilindro neumático presionando o oprimiendo los dos puntos a la vez, los dos pulsadores. Si presiono uno o presiono el otro no me permite, tengo que presionar los dos al tiempo. Guía de laboratorio número 7, ejercicio número 3, mando cilindro de simple efecto desde dos puntos a la vez, electroválvula 3.2 monoestable. Bueno, en este circuito vemos igual a los anteriores circuitos, la fuente de aire, la unidad de mantenimiento, la válvula 3.2, el cilindro simple efecto. ¿Cuál es la diferencia? Que este tiene dos pulsadores, los cuales deben ser oprimidos a la vez para activar el circuito. Entonces, cuando tenemos el circuito sin activación lo vemos normalmente abierto y cuando lo activamos lo vemos normalmente cerrado. Entonces vamos a activarlo. Desde los dos pulsadores a la vez para que sea normalmente cerrado, abierto. Ejercicio 5 de la guía número 7, mando de cilindro de doble efecto por impulso permanente, electroválvula 5.2 monoestable. El tablero consta de una unidad de mantenimiento, una válvula repartidora, una electroválvula 5.2, solenoide con retorno muelle y un cilindro de doble efecto. Esta se activa por medio de este pulsador y cuando da el movimiento al cilindro. Guía de laboratorio número 7, ejercicio número 5, mando de cilindro de doble efecto por impulso permanente, electroválvula 5.2 monoestable. Vemos aquí, estamos utilizando una válvula 5.2 y un cilindro doble efecto, la unidad de mantenimiento y la fuente de aire. Al momento en que es activada la válvula, lo que hace es que se activa el cilindro, desplaza el vástago y a la vez lo devuelve. Entonces, cuando el circuito está sin activar, vemos el circuito normalmente abierto y cuando el circuito es activado, está normalmente cerrado. Para el ejercicio número 6 de la guía número 7, mando cilindro de doble efecto por impulso permanente, electroválvula 5.2 biestable. Bueno, a continuación vamos a explicar el montaje. Esta es una válvula, una unidad de mantenimiento, una válvula repartidora, una caja, un módulo de pulsadores, una válvula 5.2 con dos solenoides. Lo que hace el sistema es que con un pulsador activo el desplazamiento del vástago y con el otro el retorno. Guía de laboratorio número 7, mando cilindro de doble efecto por impulso permanente, electroválvula 5.2 biestable. ¿Qué tenemos? Tenemos una fuente de aire, una unidad de mantenimiento, una electroválvula 5.2, y un cilindro doble efecto. ¿Cuál es el principio? Que a diferencia del anterior, activo con este pulsador, se desplaza el vástago del cilindro doble efecto y lo devuelvo con el otro pulsador.
Cuando la activo, entonces está normalmente cerrada. Cuando la desactivo, está normalmente abierta. A continuación vamos a ver la explicación de la guía de laboratorio número 8, ejercicio número 1, mando cilindro de simple efecto mediante relé. Aquí tenemos la unidad de mantenimiento, tenemos una válvula de repartición, un pulsador, un relé, una válvula 3.2 con solenoide retorno mochi y un cilindro simple efecto. Aquí ingresa el flujo de aire. Acá está alimentado por la fuente de alimentación. Este es el positivo y está el negativo. El funcionamiento del circuito es que el relé energiza la bobina permitiendo diferentes voltajes. Entonces lo que entra es de la entrada del positivo va a la entrada del contactor y el negativo va directamente al solenoide. Ahí nos permite que se activen o se cierran o se abren los contactos del relé. Este está normalmente abierto y lo que hace es que nos permite controlar el vástago. Si lo paso al normalmente cerrado, cambia la dirección de trabajo de la válvula. Guía de laboratorio número 8, ejercicio número 1, mando cilindro de simple efecto mediante relé. Tenemos aquí una fuente de aire, una unidad de mantenimiento, una válvula 3.2 y un cilindro de simple efecto. El circuito tiene o se compone de adicionalmente un relé, que es este, el cual regula la potencia del circuito y disminuye o amplifica la electricidad en el circuito. Funciona igual que los anteriores, se activa mediante la válvula 3.2, se desplaza el vástago del cilindro y se devuelve de inmediato igualmente.